Buen día. Hoy le vamos a hablar sobre la topografía. La introducción. La topografía es una disciplina fundamental en los campos como la ingeniería, la construcción, la minería y la agricultura, ya que esta nos permite medir, presentar, analizar las características del terreno para llevar a cabo estos levantamientos y estudios. Debemos utilizar diversos instrumentos, técnicas y conceptos que garanticen una precisión en la ubicación y la descripción del entorno. En los instrumentos principales destacan los jalones, las miras, los trípodes, plomadas, niveles, cintas métricas, burbujas, teodolitos, sistemas GPS y mapas, los cuales permiten que midamos las distancias, los ángulos, las alturas y las coordenadas, así facilitando el desarrollo de proyectos con exactitud y eficiencia. Además, también conceptos fundamentales en la topografía como las coordenadas topográficas, las curvas de nivel, los sistemas de referencia como el datum y el geoide. Estos elementos permiten situar puntos en el espacio y analizar la altimetría y tener un modelo fiel del terreno. Por otro lado, herramientas teóricas como la esfera local, el teorema de Legendre y la ley de propagación de los azimudes, que son esenciales para corregir los errores y garantizar la coherencia de los cálculos. Por último, los métodos como la poligonal, que conectan puntos a través de líneas, y el rumbo, que mide la orientación con respecto a los puntos cardinales. Estas son técnicas esenciales para presentar la trayectoria a las áreas y los límites con precisión. En esta exposición voy a abordar cada uno de estos instrumentos, conceptos y técnicas, explicando su uso, su importancia y cómo contribuyen a los levantamientos topográficos modernos, destacando su papel en el proyecto de planificación y construcción. Primero, les voy a hablar sobre las técnicas y herramientas de la topografía. Primero vamos con los jalones. Son barras largas con colores llamativos, blanco y rojo. Se usan para marcar los puntos en el terreno para levantamientos topográficos o alineación, y estas suelen ser desmontables y fáciles de transportar. Por segundo, tenemos las miras. Son una regla graduada utilizada junto con nivel ópticos o láser. Se usan para medir desniveles del terreno y establecer diferencias de alturas. La característica de estas es que pueden ser telescópicas y se utilizan en trabajos en nivelación. Los trípodes se utilizan para soportes de 3 patas ajustables, generalmente de aluminio o de madera. Se usan para estabilizar equipos como los teodófilos, niveles o GPS. Estos deben ser firmes para evitar movimientos durante las mediciones. Las plomadas son un instrumento de peso en forma cónica unido a un cordel. Se usan para determinar la verticalidad de puntos o estructuras y son esenciales en los trabajos de línea vertical. Los niveles, hay varios tipos. Hay niveles ópticos, láser o burbuja. Se usan para determinar si una superficie está horizontal o medir pendientes. Por ejemplo, el nivel láser se permite medir distancias y alineaciones con precisión. La cinta métrica. Este instrumento de medición flexible con longitudes que van de poco más de 50 metros o más. Se usan para medir distancias en trabajos topográficos o construcción. Estos pueden ser de fibra de vidrio, de acero o de plástico. Las brújulas son instrumentos magnéticos que indican el norte. Se usan para orientación en el terreno y mediciones de rumbo. Se aplican en levantamientos simples y orientación de mapas. Los teodolitos son instrumentos ópticos de precisión para medir ángulos horizontales y verticales, fundamentales en la topografía y en la construcción. Los teodolitos electrónicos pueden incluir pantallas digitales, y los GPS son
un sistema de posicionamiento global es un dispositivo que usa satélites para determinar la posición exacta en las coordenadas. Se usa para levantamientos geográficos, diseño de carreteras o planificación de obras. Este instrumento es altamente preciso y muy fácil de usar. Y por último, los mapas son la representación gráfica del terreno, mostrando ubicaciones, elevaciones y detalles. Se usa para planificar proyectos, navegación y análisis del terreno. Son topográficos, cadastrales o temáticos. Definición de términos. Coordenadas topográficas. Son sistemas que utilizan coordenadas planas, X y Y, y altitud para ubicar puntos sobre el terreno. Se usa para representar posiciones en el plano de referencia. Las curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas en un mapa que unen puntos con la misma elevación. Se usan para representar la topografía en terreno en 3D, mostrando relieves y pendientes. Un dato clave es que la distancia entre curvas indica la inclinación, las líneas más juntas, pendientes, más profundidad. El dato son sistemas de referencia geodésico que define cómo medir las ubicaciones en la Tierra. Se usa para establecer un punto base en las coordenadas geográficas. El geoide. El geoide es la superficie teórica que representa el nivel medio del mar extendido en toda la Tierra. Se usa para mediciones de altitud y sistemas geodésicos. La esfera local representa simplificada la Tierra como una esfera o una región pequeña. Facilita los cálculos topográficos en las áreas limitadas donde la curvatura terrestre es despreciable. El teorema de Legendre es un método matemático usado en la topografía para corregir mediciones angulares como un polígono cerrado. Este se usa para ajustar errores en las observaciones de ángulo y garantizar consistencia. Es esencial para calcular polígonos correctamente. El campo topográfico es la zona de trabajo donde se realiza el levantamiento topográfico. Incluye el terreno físico, elementos naturales o artificiales a medir. El poligonal es una serie de líneas conectadas por vértices que representan trayectorias o límites en un levantamiento. Se usa para medir distancias, ángulos, para calcular áreas, trayectorias y coordenadas. Hay varios tipos, los cuales son poligonales, abiertos y cerradas. Estas se utilizan para comprobación de errores. La ley de propagación de azimutes. Es el método para calcular azimutes a partir de un inicial o ángulos internos o externos. Definir orientaciones de líneas en levantamientos topográficos. Y por último, el rumbo. El rumbo es el ángulo medido desde un punto cardinal, puede ser sur o norte, hasta la dirección de la línea, limitado a 90 grados. Se usa para orientar las líneas de levantamiento topográfico y mapas. Diferencia con un azimut. El rumbo siempre se mide con respecto a los cuadrantes, mientras el azimut es medido desde el norte en sentido horario. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegó mi exposición.